Buenas, estimado tutor y compañeros. Me permito presentarme, soy Marcos Andrés Nieves Gullo, estudiante de Ingeniería Electrónica de LUNAR, y a continuación les presento mi trabajo del desarrollo final, fase 4, evaluación y acreditación. Comencemos. Para el desarrollo de la actividad he escogido los temas del efecto Compton y de los enlaces iónicos y covalentes. Efecto Compton. ¿Qué es el efecto Compton? Bueno, el efecto Compton consiste en el aumento de la longitud de onda de un fotón cuando choca con un electrón libre y pierde parte de su energía. Sabe que la frecuencia de la longitud de onda de radiación dispersada depende únicamente del ángulo de dispersión. Bueno, quien lo descubrió, el efecto Compton fue descubierto por el físico Arthur Compton en el año 1923, quien pudo explicarlo utilizando la noción cuántica de la radiación electromagnética, como cuantos de energía y la mecánica relativista de Einstein. Bueno, ¿cómo se determina? Hablamos, sea el símbolo lambda, la longitud de onda de la radiación incidente, y lambda, la longitud de onda de radiación dispersada. Compton encontró que la diferencia entre ambas longitudes de onda está determinada únicamente por el ángulo de dispersión, con la siguiente ecuación que vemos aquí, donde lambda constante es una constante que vale 2.4262 por 10 a la menos 12. Este es el comportamiento que tiene el fotón incidente al momento de chocar con un electrón, al momento de un electrón que se encuentra en estado de posición inicial. Ahí se ve el electrón cuando rebota y el fotón dispersado con el ángulo de incidencia. De las fórmulas matemáticas con las que se pueden definir el valor del ángulo de dispersión, sus respectivas ecuaciones. Hay varios métodos en el cual el símbolo lambda, longitud de onda incidente, longitud de onda dispersada, constante de Planck, viene siendo H, m es masa del electrón, c es la velocidad de la luz, lambda con el triángulo es longitud de onda del fotón dispersado, y lambda c es una constante, como decíamos, que equivale a 2.4262 por 10 a la menos 12 metros. Bueno, como lo vimos anteriormente en el simulador, aquí hay unos ejemplos de cómo se comporta el fotón cuando choca con el electrón y el ángulo de, claro, asignándole un ángulo de dispersión. Aquí en este caso 65 grados. Y la radiación incidente, que siempre va a ser igual. La radiación difundida, que es la que va a cambiar. Y cuando lo cambiamos a metros, en un ángulo de 35 grados. Aquí hay otro ejemplo con un ángulo de 85 grados. La misma radiación incidente, que es constante. Radiación difundida, que va al ángulo con el ángulo de dispersión. Y su conversión a metros. Bueno, ahora hablemos de enlace iónico y covalente. ¿Qué es un enlace? Bueno, existen varios conceptos del cual he incluido en las diapositivas los que más me llamaron la atención, como este que dice que es un proceso químico responsable en la atracción entre las moléculas y los átomos. Otros dicen es la unión entre uno o más átomos. También hay otros conceptos como las intensas fuerzas que mantienen unidos a los átomos de diferentes sustancias. Enlace iónico. Este enlace se produce cuando átomos de elementos metálicos se encuentran con átomos no metálicos. En este caso, los metales ceden electrones al átomo de no metal, transformándose en iones positivos y negativos. Respectivamente, al formarse iones de carga opuesta, estos se atraen por fuerzas eléctricas intensas, quedando fuertemente unidos y dando lugar a un compuesto iónico. Aquí vemos un ejemplo del comportamiento que se da cuando se realiza este tipo de enlace. Al ceder un electrón, bueno, hablemos de las características. Puede decir que son bastante fuertes y dependen en totalidad de dos iones. Son enlaces que resultan de interacción que se da entre metales y de los grupos 1 y 2 y los no metales de los grupos 6 y 7.
También dice que su estructura es de forma cristalina o transparente. Bueno, también habla de que cuando están en estado sólido no son capaces de conducir ningún tipo de electricidad. Son excelentes conductores de electricidad cuando se encuentran en una solución acuosa. Los enlaces iónicos tienen la capacidad de mantenerse en estado sólido cuando se encuentran a temperatura ambiente. Tienen altos puntos de fusión y de ebullición. Estos son unos ejemplos de los diferentes compuestos que se dan con el enlace iónico, como el óxido de magnesio, sulfato de cobre, yoduro de potasio, hidróxido de zinc, cloruro de sodio, que es la sal, nitrato de plata, cloruro de litio, cloruro de magnesio, hidróxido de potasio, nitrato de calcio. También está el fosfato de calcio. Ahora hablemos de los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son las fuerzas que mantienen unidos entre sí los átomos no metálicos. Estos átomos tienen muchos electrones en su nivel más externo, como que vienen siendo los electrones de valencia, y tienen tendencia a ganar electrones más que a cederlos para adquirir la estabilidad de su estructura electrónica de gas noble. Por lo tanto, los átomos no metálicos no pueden cederse electrones entre sí para formar iones de signo opuesto. Aquí vemos en la simulación el comportamiento cuando se unen estos tipos de átomos. Bueno, hablemos de las características de un enlace covalente. Ellos se caracterizan por la unión entre dos pares de electrones que no sean metales. Se dan por una pequeña electronegatividad entre los átomos. Cada electrón del par que ha sido compartido es atraído por los núcleos de los dos átomos. Tienen la capacidad de formar moléculas. Se encuentran formadas por no metales más no metales. Los átomos que se unen al enlace deben de poder ganar electrones. Los enlaces covalentes son blandos cuando se encuentran en estados sólidos. Uno de estos ejemplos son el alcohol metílico, alcohol etílico, alcohol propílico, el éter metílico, éter metiletilílico, éter etílico, ácido fórmico, ácido acético. Bueno, conclusiones. Para el análisis del tema del efecto Joule-Thomson podemos concluir que es la importancia que tiene este fenómeno, ya que por medio de él podemos evidenciar las propiedades y las características de las ondas electromagnéticas. En la experimentación que tuvimos en los ensayos por medio de los simuladores pudimos observar el comportamiento del electrón en una posición inicial y cómo cambia su estado al ser golpeado por la radiación de un fotón incidente, y las ondas y las direcciones del ángulo de dispersión por causa de esta. Y para conclusión de los enlaces iónicos y covalentes, podemos decir que cuando se forman compuestos por unión de electrones se genera un tipo de enlace, y que para que este se debe formar el último orbital del átomo, y hay una transferencia de electrones a otro átomo. En el enlace iónico, la fuerza de atracción entre los dos átomos se establece entre dos iones con cargas opuestas, formado por las transferencias de electrones. En cambio, en el enlace covalente se da cuando dos átomos no metálicos hay una compartición de uno o más electrones de valencia. Es de tipo electromagnético y forman los que llamamos moléculas. Esta es la bibliografía de la presentación, compañeros. Y aquí termina la presentación. Bueno, saludos para todos, que estén muy bien.